Antes de iniciar, de verdad, pues es muy emocionante para nosotros poder encontrar estos espacios en los que podemos trabajar y hablar con ustedes. Empezamos la semana anterior con un streaming donde en muy corto tiempo veíamos algunas cosas puntuales que la idea es que ustedes se lo preguntaran y ojalá muchas de las personas que estuvieron en el streaming de la semana pasada estén hoy, porque vamos a abrir con las preguntas que nos planteamos en la sesión anterior. Mi nombre es Carlos Montenegro, como bien Vanessa nos decía, la tengo acá al lado, gerente de producto de soluciones digitales y pues muy enfocado sobre todo en lo que siempre en el equipo hablamos de construir interlocutores válidos en todo el proceso digital con nuestros clientes, con nuestros socios de negocio al final. Entonces, es importante estos espacios para que ustedes se conviertan en esos interlocutores válidos de las estrategias, de que puedan en digital pensar estratégicamente en sus procesos. Y finalmente, el objetivo de esta charla, de este webinar, es que ustedes también tengan las herramientas para aprovechar mejor sus recursos. Y no estamos hablando solamente, digamos, de los recursos monetarios, sino el tiempo, el talento, la información. Entonces, hay unas cosas muy importantes que vamos a ver hoy. Entonces, perdón, nos vamos por aquí e iniciamos con nuestra presentación. Entonces, nada, ¿cómo aprovechar al máximo sus recursos en una estrategia digital? Y como les decía al inicio, pues recursos es todo lo que está detrás de mis esfuerzos como organización, desde el punto de vista marketing, de personas, de todo lo que está detrás y cómo lo podemos aprovechar, ¿bien? Y empecemos con una premisa básica, pues al final todo lo podemos vender, todo lo podemos ofrecer, ¿verdad? Las oportunidades están ahí, solo necesitamos saber cómo. Y probablemente en el cómo es donde siempre nos quedamos. Cuando hablamos en el coaching de la semana anterior, les decía, pues la verdad no importa cómo, la verdad lo que importa es pues quiénes vamos a ser nosotros en este proceso de transformación digital para lograrlo. Hablábamos de cuatro cosas principales, esas cuatro preguntas iniciales que nos planteábamos, y es importante entender, pues, al principio, pues, cuál es la diferencia y el objetivo era que se lo plantearan esta semana y planteémoslo hoy en caliente aquí revisando esta información, cuál es la diferencia entre nuestro costo y el valor de las cosas que nosotros estamos, digamos, invirtiendo dentro de nuestros recursos para una estrategia digital. ¿Qué es el costo? ¿Qué es el valor que le estoy dando a cada inversión? ¿Qué es el valor que le estoy dando al tiempo que estoy invirtiendo en entender? ¿Cuál es el valor que estoy invirtiendo en herramientas que me van a permitir tener un seguimiento realmente de todo el proceso digital? El costo sí es algo monetario, el valor es lo que puede llegar a traerte, digamos, esa inversión en tiempo, digo dinero, tiempo, recursos, esfuerzos. La segunda cosa que nos planteamos allí, pues al final es si nosotros, o más bien la pregunta es si tenemos bien definido el valor agregado de nosotros como organización. ¿Cuál es nuestro valor agregado? Más allá de qué es lo que vendemos, qué es lo que ofrecemos al mercado, qué nos hace diferentes. Y la vez pasada también hablábamos de cómo el precio, el costo de las cosas, pues es un commodity, es algo que finalmente puedes salir al mercado y encontrar una mejor oferta. Siempre va a existir, pero cuando tú tienes bien definido tu valor agregado, ese valor agregado es difícil que otros, digamos, con otros valores agregados inferiores puedan competir contigo. Entonces, para esta estrategia digital y para cualquier estrategia, definir bien tu valor agregado, pues es parte fundamental del éxito. La tercera pregunta, las terceras cosas que nos planteamos en nuestro momento anterior era, pues, ¿cuál es el objetivo de tu acción digital? No necesariamente tienen que ser los mismos objetivos estratégicos que tú estás buscando. Puede que el canal digital cumpla uno de ellos, puede que cumpla un rol, ¿vale? Que los estés buscando específicamente para algo que dentro de las necesidades de tu negocio. Entonces, pues, buscar el objetivo a cumplir de la acción digital es fundamental, ¿vale? Es fundamental para este proceso. Otra de las cosas muy importantes que veíamos al inicio, pues, era si tú en este proceso de definición, se tenía bien definido el ticket promedio, digamos, la compra promedio de tus clientes. ¿Por qué era importante? Lo hablábamos también, porque era importante porque si yo tengo definido cuál es el ticket promedio
voy a poder hacer unas estimaciones de las inversiones que voy a tener que hacer en todos los frentes en los que podemos llegar a invertir, incluido el tiempo. Ojo, eso es muy importante, que al final el tiempo se puede monetizar, por ejemplo. Definido ese ticket promedio, yo puedo entender de los resultados de mis campañas digitales, pues cuáles fueron, y si yo no tengo, digamos, no tengo un e-commerce en este caso que puedo medir hasta la última, o hasta el detalle de la compra y el número de productos, etcétera, sino estoy ofreciendo un servicio, estoy ofreciendo, pues, digamos, algunos productos sin tener ese detalle, el ticket promedio me va a permitir hacer esas estimaciones, ser justo con los resultados de unas inversiones publicitarias, entender que las mediciones que me están, que digamos que estoy teniendo, al final, digamos que voy a tener un conteo de tickets que me van a permitir entender mucha información que hoy vamos a ver a medida que empecemos a avanzar en este webinar. También nos hacíamos la pregunta de cuál era la ventana de tiempo para los resultados. Y a veces pensar en digital pensamos que los resultados son inmediatos. Efectivamente podemos tener información inmediata, pero los resultados van a tomar tiempo. Mientras hablábamos, se encuentra el cóctel perfecto de todas las variables que están involucradas en una estrategia digital, como obviamente la pauta, como la inversión. Voy a decir, si estamos hablando de un producto, digamos, en una red de búsquedas como Google, pues las palabras claves que efectivamente me van a agregar unas visitas certificadas o de buena calidad. Entonces, hay muchísimas cosas, todos los ajustes que tenemos que hacer a los sitios web. Estamos hablando de una estrategia digital, de un proceso. Entonces, hay que ser consciente que en conjunto, en trabajo conjunto, nos debería tomar tiempo llegar al cóctel perfecto, a llegar a esa optimización de todo el proceso, ¿vale? Y hoy vamos a ver ese proceso. Entonces, no se preocupen. Al final dejamos una gran pregunta y era, pues, ¿qué era lo que te detenía? ¿Cuál era tu principal barrera para no iniciar, para no lanzarte en un proceso digital? Si era falta de conocimiento, de no entender qué tipo de resultados ibas a tener, de tal vez temor, miedo, porque siempre existe, de lanzarte a una estrategia digital o a una estrategia diferente, empezar a pensar diferente. Básicamente por eso estamos acá, porque empezamos un proceso de entendimiento de cómo analizar y procesar y definir y tomar decisiones frente a los resultados que puedes llegar a obtener a través de un proceso como estos. Entonces, al final es, como veíamos al principio, vamos a volver 2 segundos, pues cómo aprovechar tus recursos en una estrategia digital. Bien, entonces ese contexto pues definía y resumía lo que hicimos nosotros la semana pasada en nuestro streaming de coaching digital. Bien, empezamos valga la redundancia, lo primero, hay que definir los componentes de ese entorno. O sea, es importante que tú dentro de tu compañía, tú dentro de tu estrategia, en tu emprendimiento, en tu empresa, pues definas los componentes de ese entorno digital. Y sí, todos tenemos una conversión, todos tenemos, como al principio hablábamos al final todo se puede vender, lo que hay que entender es cómo, y más que cómo, pues quién vamos a hacer nosotros para lograrlo. Y empecemos con un concepto clave en el marketing digital, el funnel de conversión, el embudo de conversión. Y ese embudo, pues, es el término que define los distintos pasos que un usuario, en este caso, las personas que estamos tratando de atraer a nuestra estrategia digital, pues, va a tomar, pues, para cumplir un objetivo determinado. Y el objetivo determinado es eso que al final me va a permitir decir, me fue bien, o me fue mal, o me podría ir mejor, porque lo tengo medido, ¿bien? Esos diferentes pasos, estamos hablando de principalmente 3 momentos para llegar a este, ya los vamos a ver, pero cuando nosotros iniciamos un proceso, digamos, de adquisición, ese es el término técnico, de adquisición de la mayor cantidad de personas, de seres humanos, ¿vale? Que ingresan, que empiezan un proceso de conversión con nuestras comunicaciones, con nuestra estrategia. Aquí, pues obviamente lo más importante va a ser llevar la mayor cantidad de usuarios posibles con la mejor calificación posible o con la mejor calidad posible, obviamente, a nuestra estrategia. Pero siempre va a haber una pérdida, siempre vamos a nosotros empezar a encontrar que tenemos pérdidas en todo ese tráfico, al final que llamamos todos esos seres humanos que ingresan a ese proceso. Bien, luego vamos a tener unos siguientes momentos dentro de una estrategia en el que vamos a tratar de convertir
a esos seres humanos, al final a esos usuarios que están sensibles a nuestras comunicaciones, convertirlos en algo. Y nos pasa todos los días a nosotros en nuestros propios procesos digitales, llámese que entro a mi banca en línea, llámese que entro donde hago mis compras digitales o los servicios que yo tengo como usuario, como ser humano que está utilizando una plataforma digital. Siempre hay algunos procesos que empiezan a generar frustraciones o falta de interés. Entonces, nuestro objetivo al final es sí construir un funnel del lado de ustedes, un embudo de conversión y que cada uno de esos momentos, cada uno de esos pasos tenga la menor pérdida posible. Ahora bien, cuando eso sucede, siempre decimos, ok, tenemos un proceso digital, estamos tratando de mejorar o de optimizar bien nuestros recursos, pero ¿cómo duplico mis resultados? Duplicando la inversión, en muchas veces, en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, probablemente no. Es simplemente cambiar un porcentaje dentro de esos momentos en los que tenemos esas pérdidas. Entonces, al final yo podría pasar de tener un porcentaje de conversión en un cuello de botella que lo tengo en el 5%, pasar al 10% y probablemente allí duplique mis resultados. Bien, entonces, este primer concepto es clave, váyanse con él para sus negocios, para sus casas, ténganlo súper presente. El embudo de conversión está presente en todos los procesos digitales. Y seguimos trabajando sobre este embudo. Tenemos 3 puntos, 3 fases en este proceso de conversión que son absolutamente importantes. Es importante también que ustedes las tengan presentes en sus negocios. La primera es la necesidad o atención. Es la etapa pues inicial en la que los usuarios, estos seres humanos que estamos tratando de traer en nuestra estrategia, tienen un cierto interés en un tema, pero todavía no es consciente de su problema o necesidad. ¿Cómo lo podemos llevar a la vida real? El streaming que hicimos la semana pasada. Si ustedes se dan cuenta, la semana pasada había un cierto interés. Empezamos a hablar de las cosas que podrían que podrían ser determinantes para iniciar un proceso digital, pero hasta ahora no éramos plenamente conscientes de nuestra necesidad o de nuestra problemática. Entramos en un segundo proceso de consideración. La segunda fase de este proceso es la consideración, es la etapa de ese recorrido que estamos planteando en que la persona, en este caso los seres humanos que están detrás de ese proceso de conversión, ya saben que tienen una problemática, que tienen una necesidad, ya es concreto el tema. Si nosotros, por ejemplo, hicimos la tarea para los que nos acompañan desde el streaming anterior, empezamos a buscar esos distractores, esas barreras iniciales, empezamos a buscar la información probablemente disponible en la web pues, para resolver esas primeras preguntas. Entonces, ustedes podrían aplicar esa misma técnica dentro de sus procesos, obviamente, ojalá de la mano con publicar, para empezar a pensar que su funnel efectivamente o sus fases del embudo de conversión tienen acciones y tienen digamos, tácticas puntuales para abrir una necesidad y llevar allí a unos clientes potenciales, llevarlos a un momento de consideración donde, pues obviamente nos ayudan pues, una cantidad de recursos como este webinar, por ejemplo, donde ya estamos planteando más preguntas, donde sabemos los datos de contacto por la inscripción, llévenlo a sus negocios, también hay muchísimas cosas para hacer. Y digamos que pasamos de ese segundo momento, perdón, de la consideración a la decisión. Básicamente la decisión es pues una vez recopilada toda la información y recopilada la mayor cantidad de usuarios a esa estrategia digital, pues al final nosotros deberíamos poder estar preparados para ofrecer un producto o un servicio. Obviamente al final de este proceso nosotros vamos a estar trabajando en una oferta para ustedes, pero hace parte de nuestro funnel y este ejemplo en el que hoy estamos les está mostrando cómo todo viene detrás de una estrategia digital para aprovechar de la mejor manera esos recursos que ustedes tienen disponibles hoy día, ¿vale? Y claramente nosotros estamos en ese proceso de funnel de conversión y vamos a terminar con una decisión. Esperamos que obviamente todos la tomen el día de hoy, ¿vale? Y el objetivo es llevarlos en un proceso, digamos, de entendimiento de esto que hace parte de una estrategia digital y cómo aprovechar esos recursos de la mejor manera. Entonces, cuando nosotros tenemos claro este funnel, pues hablemos un poquitico de esos 3 momentos
vuelvo y digo, llévenlo a sus negocios, hagan las anotaciones que nos permitan tener esas preguntas que avancemos en sus propias necesidades. Ese primer momento de necesidad de atracción, simplemente herramientas en las que nos podemos apoyar. Por ejemplo, los posts o las publicaciones en los blogs, digamos, si lo llevamos, nosotros tenemos una cantidad muy interesante de blogs sobre estos procesos digitales que buscan construir interlocutores válidos y que al final muchos de ellos que ya digan, ok, estoy preparado, estoy listo, entiendo mi necesidad, entiendo mi problemática, tomen acción. Webinars como este, como el que hicimos la semana pasada, nos apoyan y ayudan digamos, a nuestras audiencias, a nuestro público objetivo en llegar a estos procesos. Obviamente, detrás hay también muchísimos herramientas, entonces estamos hablando de gestión en redes sociales, pauta como tal, tráfico que viene a través de pauta paga, por ejemplo en Google, en Facebook, bueno, todo lo que nosotros tenemos hoy día desplegado y a lo que estamos todos los días, digamos, conectados e impactados en términos de estrategias digitales. Allí estamos tratando de ingresar, vuelvo y digo, la mayor cantidad de seres humanos posible, la mayor cantidad de usuarios a un proceso de conversión. El segundo momento es la consideración. Vamos a hablar, digamos, un poco lo que habla la teoría, y es que este objeto es crear contenidos más elaborados o propuestas de valor más elaboradas que creen factores de alegría. Si hoy día, por ejemplo, en este espacio que nos estamos tomando, en esta charla que estamos haciendo, ustedes ya empiezan a ver que efectivamente hay cosas que pueden hacer en sus propios negocios, esos factores de alegría nosotros los estamos generando. Llévenlo a sus negocios. ¿Qué factores de alegría, qué factores, digamos, que empiezan a suplir necesidades pueden empezar a pensar para llevar a esos usuarios en ese funnel que estamos creando? Entonces, cosas que podemos hacer ahí, guías, pasos a pasos, casos de éxito, nuestros propios sitios web, infografías, contenidos, eventos, en este caso digitales o obviamente en la vida real, por decirlo de una manera, en el mundo offline. Entonces, ese tipo de acciones llevan a la consideración, a decir, ok, tengo una necesidad, ya sé que la tengo unos posibles proveedores o unas posibles compañías que pueden solucionar esa necesidad y empiezo el proceso de consideración e investigación. Cuando, digamos, pasamos ese segundo momento, ese tercer gran momento, es el tercer gran momento de la decisión. Básicamente, el usuario, sus clientes potenciales ya se deberían encontrar preparados para iniciar un proceso de conversión, de compra, de decir, ok, yo no solo sé que tengo una necesidad, no solo sé que tengo la capacidad de poder suplirla con una oferta en el mercado, sino adicionalmente estoy dispuesto a aceptar una de esas ofertas. Al final, todo está relacionado, todos los productos y servicios están relacionados con las ofertas comerciales que ustedes en sus propios negocios podrían llevar al mercado. Algunos ejemplos de eso, obviamente, experiencias BTL, experiencias ya en el mundo real, cupones de descuento, demostraciones de producto, si llevamos a un concesionario pruebas de manejo. O sea, yo estoy dispuesto a probar el producto, a tomar una decisión frente a algo que se esté presentando específico para ese funnel al que ingresé allí en ese primer momento. Para también, obviamente, llevarlo al mundo real. Obviamente, al final de este proceso, pues les vamos a contar algunas cosas que tenemos para ustedes, porque hace parte de nuestro funnel de conversión. Bien, es importante que veamos cómo hay una relación exacta con lo que ustedes ya, digamos, vienen trabajando. Esto es un funnel de conversión también. Pero, ojo, es importante esto, la conversión no es siempre una venta, ¿vale? La conversión es que podamos participar en este webinar. La conversión para nosotros es que ustedes puedan hacer parte de nuestra comunidad. En sus propias estrategias, las conversiones pueden ser contactos, información de los clientes, puede ser, vuelvo y digo, relacionamiento a través de redes sociales, puede ser una gran cantidad de cosas que al final es importante que las tengamos presentes dentro de estos procesos. No solamente nosotros podemos llevar a monetizar como tal, más bien, no solamente la monetización es una venta, podemos llegar a generar activos para sus organizaciones que puedan llevarse a monetizar en un siguiente momento, volverlo realmente negocios. Pero, pues, ¿cuál es al final, cuál es el común denominador?
que esas conversiones que ustedes puedan definir o que podamos definir en conjunto con ustedes, que son activos de su estrategia digital, puedan medirse, ¿vale? Puedan llegar a tener una medición. Entonces, las cosas que ustedes no puedan medir o que no podamos medir junto con ustedes, sí puede ser, pues digamos, puede ser información para la campaña, pero no necesariamente una conversión. Entonces, vuelvo y digo, leads, ya vamos a ver qué es, o sea, contactos efectivos son una conversión, ventas una conversión, que crezca nuestra comunidad es una conversión. Entonces, al final se vuelven indicadores. Ya vamos a ver con un poquitico más de detalle qué significa esto. Y otro de los grandes conceptos, otra de las grandes activos que nosotros tenemos en este proceso digital, para los que no conocen, obviamente es un término muy utilizado hoy día, pues es el lead. Y el lead es esa persona que ha facilitado sus datos de contacto a través de un formulario que nos ha seguido y de alguna manera nosotros podemos llegar a tener pues como toda la data y poder capitalizar esa data. Entramos en ese proceso de conversión, entramos en ese primer funnel en ese primer momento del funnel de conversión con unos usuarios que son desconocidos. Nosotros tenemos que tener toda la capacidad y todas las estrategias para volver a esos usuarios, esos seres humanos que son desconocidos para nuestro proceso, en una persona con nombre, con apellido, con edad, con gustos, con intereses, y el resultado de eso es un proceso de bases de datos al final. Entonces, si nosotros hoy día solo estamos pensando en que, listo, tengo mi estrategia digital, estoy llevando usuarios, sí estoy generando unos leads al inicio, pero pues no me encargo de llevarlos a tenerlos organizados, estructurados, entendiendo qué compraron, qué tipo de potencial puede llegar a tener. Estamos desperdiciando oportunidades de hacer lo que en marketing se llama upsells, o sea, crecer el ticket promedio de un cliente o tener una recompra o tener una venta cross. Básicamente poder, ya que tú tienes un producto mío, yo sé que te funciona y te serviría para mejorar tus objetivos, otros de los productos que yo te ofrezco. Entonces, es muy importante que ustedes tengan este proceso de la adquisición de leads dentro de sus must, de las cosas que tenemos que trabajar, pero que al final capitalicen esos leads en una base de datos estructurada y organizada de sus propios clientes o clientes potenciales, ¿bien? Entonces, eso también nos ayuda sobre todo a construir el día de mañana una base en la que podemos pensar en estrategias pensadas para esos usuarios que en algún momento nos dejaron sus datos y que claramente ya hicimos una inversión para adquirirlos, ¿bien? Entonces, allí también estamos optimizando nuestros esfuerzos. Al final, tus clientes, pues, son diamantes. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es ese proceso ya mucho más puntual desde el punto de vista de los leads? ¿O cuáles son los tipos de leads que nosotros podemos obtener? El primero, pues, es pasar, como lo veíamos, de usuarios extraños a visitantes. Ya tenemos personas por allí orbitando nuestras plataformas, orbitando nuestro sitio web, teniendo algún tipo de conversación allí, teniendo algún tipo de interacción allí, o en nuestras redes sociales, por ejemplo. Eh, Luego de eso, pues pasamos de visitantes a suscriptores. ¿Qué significa un suscriptor? Una persona que probablemente ya me está siguiendo en una red social, ya me ha dejado los datos para que le envíe un newsletter, un email marketing en este caso. Ya tenemos unos primeros datos sin habernos dejado todos sus procesos o sus datos para generar un contacto mucho más efectivo, de calidad. Tenemos un suscriptor, ¿bien? Luego de la suscripción o de ese usuario suscriptor viene el lead como tal. El lead es esta persona que nos dejó los datos, ya lo hemos visto. Luego de ese proceso viene que nosotros, digamos que lo que nosotros tenemos que trabajar en convertir esos leads en leads calificados. Siempre existen estrategias para nosotros poder a esos datos que estamos solicitando de nuestros leads, a esos leads que nos están llegando a través de nuestro landing page, de nuestra tienda, de nuestros sitios web, convertirlos o darles una calificación, empezar a generar más información sobre ellos y decir, efectivamente, tengo los datos y sé que voy a poder vender porque ya lo tengo perfilado. Luego de esa calificación o de pasar de esos leads calificados, pasamos a clientes. Los clientes son esas personas que confiaron en nosotros, tomaron la decisión de adquirir uno de nuestros servicios o productos. Pero allí no se acaba, porque si bien yo tengo un cliente, es un cliente que ya se vuelve una persona que está exigiendo más de mí, digamos, de mi marca. Y el último objetivo, el último proceso en el que nosotros tenemos que centrar,
porque ya hice toda una inversión en tiempo, esfuerzo, dinero, en que esos extraños, esos desconocidos pasen a ser clientes, pues si nosotros hacemos un muy buen proceso de fidelización, esos clientes van a llegar a ser promotores de marca. Y los promotores de marca, esos clientes que hablan bien de nosotros, que hablan bien de nuestro servicio, que hablan bien de nuestro producto, porque ya le entregamos una experiencia positiva, beneficiosa, que le generó alegrías. Al final esos leads son diamantes, porque con un costo mínimo, digamos, de mantenimiento, y cuando estoy hablando de costo o de esfuerzo, estoy hablando de tiempo, recursos, dinero, obviamente, tenemos alguien que está hablando por nosotros y está esparciendo la voz, ¿no? Entonces, este proceso también es muy importante, téngalo muy presente porque hace parte de los activos de sus organizaciones. Al final, cuando ustedes tienen, digamos, todo este proceso medido, tienen todo este proceso entendido, han invertido esfuerzo en entender, en estructurar, en medir, es la única manera en que vamos a tener una revisión de retorno de inversión real, efectiva, medible, ¿bien? El retorno de inversión, ¿qué es? Pues es, lo digo, la medida fundamental de los resultados hoy día. Es el establecimiento de cuándo realmente ingresa por cada inversión que realiza mi negocio. Por cada inversión que realiza mi negocio, cuánto yo puedo llegar a obtener, cuánto debería yo poder llegar a obtener. Entonces, cuando yo tengo un retorno de inversión real de mis esfuerzos, la toma de decisiones es una toma de decisiones muy sencilla, porque si yo ya sé, da un ejemplo, que por cada, voy a hablar en pesos colombianos, por cada millón de pesos colombianos que yo invierto digamos, en un proceso digital, recibo el 500%, empiezo a trabajar para dos cosas. Uno, para buscar más inversión y poder generar, digamos, en esa misma rentabilidad, el 500% de la inversión, y para mejorar ese porcentaje. Entonces, siempre vamos, y si nos volvemos al funnel de conversión, la mejora del retorno de inversión siempre se va a dar en esos puntos en los que los usuarios se nos están escapando. Entonces, mejorar esos puntos en los que nos escapan, obviamente, primero hay que tenerlos identificados, es donde yo empiezo a tomar como negocio esas dos decisiones. Detrás, obviamente, hay un trabajo enorme en términos digamos, de toda la información que de mi negocio yo debo requerir, pero pues al final cuando ya lo tienes medido es muy satisfactorio porque vas a saber exactamente cómo enfocar tus esfuerzos en procesos digitales. Y lo último, digamos, en este primer proceso, en este primer entendimiento, pues es este establecimiento de la meta. Y estamos hablando, y esto funciona para todos los negocios, pues al final tener un objetivo claro, concreto, conciso, alcanzable y sobre todo motivador. Si yo soy claro en la meta que yo quiero obtener, si yo soy concreto en la meta que quiero obtener como mi negocio, no necesariamente tiene que ser ganar más dinero, porque puedo estar ganando más dinero pero gastando más para obtenerlo. No estoy siendo óptimo. Conciso es que realmente sea tan fácil para mí que lo puedo explicar en 30 segundos, en 15 segundos, puedo explicar mi meta frente a este proceso. Y entiendo que no va a ser genérico, ¿no? Alcanzable, pues sí, hay que mantener los pies sobre la tierra, hay que mantener los pies sobre la tierra, pero tiene que ser suficientemente motivador para que realmente te dé impulso, que genere un reto para tu empresa, para tu emprendimiento, para la empresa en la que tú estás trabajando hoy día y estás, digamos, si eres encargado de esos procesos digitales. Tiene que ser retante. Entonces, pues, digamos que esa meta, sobre todo, es esa visualización al final del arco iris, ¿no? Al final del arco iris yo me voy a visualizar en un momento. Ese momento es esa meta que tienes que ponerle esos componentes para que hagan sentido con tus inversiones y tus estrategias digitales. Bien, estos primeros minutos, llevamos, no sé, tal vez unos 15 minutos, 20 minutos, media hora, ok, entonces vamos a darle más rápido. Entonces, en este primer momento en el que tuvimos esos conceptos claros para entender mis procesos digitales, es importante que empecemos a ver, pues, ok, ya sé que tengo esto como la base fundamental de mi estrategia, ¿cómo voy a hacer para empezar a trabajar digamos, en el establecimiento de presupuestos, en el establecimiento de acciones, ¿vale? Probablemente si nos doblemos un poquitico,
estuvimos trabajando, hablando en los procesos estratégicos, y acá vamos a empezar a hablar de las tácticas, de las cosas que yo debo hacer como empresario, microempresario, como emprendedor, ¿vale? Como organización para llegar, digamos, para entender esos resultados. También un poquitico de teoría. Básicamente la planificación de medios pues es esa parte de la acción publicitaria, la acción de marketing que está relacionada con la selección de soportes. Estamos hablando de los soportes en los que va a ir mi mensaje nada más a lo largo de una campaña. Esto es un concepto que pues, hace parte fundamental del marketing, pero que hoy día tiene una gran relevancia porque es que los medios digitales los puedo medir a detalle. O sea, ya tengo un exceso de datos en los que al final también hasta me podría perder, pero pues al final estos soportes, estos medios y soportes en los que va mi estrategia publicitaria, al momento de seleccionarlos son maleables, son flexibles, están en constante optimización y si ustedes después de una inversión le invierten suficiente tiempo a entender, va a ser muy provechoso para la toma de decisiones. Al final, el plan de medios pues depende del objetivo que quiera alcanzar. Hablemos un poquitico de los objetivos que pueden llegar a través de una selección adecuada de un plan de medios. Simplemente son unos ejemplos y revisen en cuál de estos objetivos ustedes podrían estar. El primero, pues, es mantener una cuota de mercado. Esto es sencillo. Yo crezco lo mismo que crece mi mercado, ¿vale? Yo mantengo mi cuota de mercado. Si yo, según el estudio, llevémoslo a las pymes y a las micropymes, en un sector de la economía, yo sé que tengo cinco empresas que compiten conmigo y yo ya sé que probablemente tengo el 20% de la cuota de mercado. Si yo crezco, mi competencia probablemente también lo está haciendo, pero me interesa mantenerme, no me interesa no perder. Ese es uno de los primeros objetivos, ¿bien? El segundo puede ser facilitar la gestión del equipo de ventas. Entonces, esto es un ejemplo o sea, este webinar, esto que estamos haciendo puede llegar a ser un ejemplo perfecto de facilitar una gestión del equipo de ventas, porque si tú tienes una estrategia digital que está allí hablándole a miles de personas, a cientos de personas, cientos de miles de personas, qué sé yo, y llegas con un contenido contundente, con un contenido efectivamente que sea fácil, digerible, estás abonando el terreno para que luego en tu proceso de venta como tal, pues las personas que están encargadas de eso tengan un interlocutor válido de ese proceso. Esto que estamos haciendo hoy día es un ejemplo digamos, de ese objetivo. Uno de los terceros objetivos, es decir, es dar a conocer al público las novedades y los productos de la empresa. Claro, estamos hablando de marca, digamos, de entregar al mercado las cosas que estamos haciendo. Mucho de lo que vemos hoy día en el marketing tradicional, digamos que se enfoca en eso, en contarle al público novedades, en contarle al público productos, servicios. Entonces, también podríamos estar allí. Claramente, si ustedes tienen entre sus organizaciones estrategias de lanzamiento, la estrategia digital está. Y asimismo también se seleccionan los medios. Obviamente también tenemos atraer nuevos clientes, necesitamos hacer captura de clientes porque quiero crecer el mercado. Atraer clientes nuevos significa en muchas oportunidades restar clientes de la competencia, sí, pues vamos a nuestro ejemplo de los 5 negocios locales que tenía allí en el sector en el que me muevo. Restar clientes de mi competencia puede ser, pero también abrir nuevos mercados. Entrar, y sobre todo las plataformas digitales nos permiten hacer eso porque en unos procesos de entendimiento de, por ejemplo, las intenciones de búsqueda y las tendencias de búsqueda del mercado, nosotros podemos empezar a entender necesidades nuevas que hoy día no estábamos viendo. Un ejemplo nos pasó hace muy poquito y es un muy bonito ejemplo. Es una empresa que, obviamente no digo nombres, pero una empresa que vende insumos de panadería. Entonces, en el supuesto inicialmente, hablando de esos insumos de panadería, nos queríamos enfocar en las panaderías de barrio. Y, ok, pues, ¿qué tanto volumen de búsquedas y qué tanto los panaderos como tal de los barrios a los que nos queremos enfocar utilizan las plataformas digitales? La verdad es que no. Pero haciendo esa investigación nos dábamos cuenta que habían muchos emprendedores
que a través de, digamos que estaban estudiando cocina, estudiando pastelería, que estaban en universidades como tal estructuradas con programas para ello, y que allí había volúmenes de búsqueda porque estaban buscando cómo iniciar sus propios negocios. Entonces, eso ya nos da una perspectiva completamente diferente hacia dónde podríamos llegar a enfocarnos. Obviamente fidelizar, consolidar la marca y crear cultura de marca, pues están detrás de esos objetivos, pero al final cuando nosotros nos vamos a este proceso, sí encontramos que, y puedo hablar de los productos en los que nosotros tenemos, tenemos productos o tenemos servicios o plataformas mejor, como Google, que nos apoya muchísimo a la generación de marcas, nos apoya muchísimo a la generación de leads, ya los veíamos, nos apoya en tener diferentes momentos de compra con los clientes a través de los grupos de remarketing. Entonces nosotros podemos hacer un cultivo, un crecimiento de leads para que a través de muchas comunicaciones podamos llevar con diferentes momentos de compra. Facebook, digamos que el activo más grande de Facebook pues son sus audiencias, es poder llegar a esas audiencias con todas las segmentaciones que Facebook tiene, entendiendo que pues tenemos una penetración altísima en Facebook y que no solo eso, sino está principalmente concentrada en dispositivos móviles, o sea, Facebook lo llevamos todos nosotros en nuestros dispositivos móviles en cada momento con una consulta de en promedio 14 veces, la generación de leads y la generación de, digamos, de compras y de clics a sitios web y también visitas a puntos de venta, porque al final están nuestros dispositivos móviles, es muy alta. Bien, redes sociales obviamente como una conversión de seguidores de marca, de generación de leads, de generación de conversaciones y conversiones. Entonces, empezamos con una selección dependiendo y dándole un rol a cada una de estas plataformas. Lo veíamos al inicio, hay que darle un rol y sobre todo al inicio pues definir de cuánto estamos dispuestos a invertir, en qué porcentaje vamos a hacer esa distribución de nuestro presupuesto inicial. Es muy importante entender que luego de unos primeros supuestos, la optimización nos permite entender varias cosas. La primera, que nosotros deberíamos de pronto distribuir en un siguiente momento al mes, a las 2 semanas, qué sé yo, al finalizar el primer trimestre, la redistribución de esos presupuestos por donde más tengamos beneficios. La primera. La segunda es que cada una de estas plataformas publicitarias también nos dice de las inversiones que estamos haciendo, pues en cuánto porcentaje, a qué porcentaje estamos llegando del potencial de audiencia que yo podría llegar a tener. Entonces, si ustedes tienen definido el retorno de inversión, lo tienen medido, están sensibles a sus resultados, tenemos cada una de estas fuentes en el plan de medios con un rol específico y sabemos efectivamente pues cuánto, qué tanta inversión en dinero y en tiempo estamos dándole a cada uno de ellos, la toma de decisiones debería ser muy sencillo, porque nos vamos a las cifras, los datos y los hechos. ¿Bien? Siempre traten de ir a cifras, datos y hechos, esas inversiones, cuando entren a ver esos resultados. Pero para la planificación, démosle un rol y démosle un porcentaje de lo que estaría dispuesto inicialmente a invertir en mi proceso digital. Desde el punto de vista de los modelos de inversión, voy a hablar de nuestra propuesta de valor inicialmente. Digamos que los modelos hoy día se mueven principalmente y sobre todo a través del costo por clic. Aquí lo tienen resaltado. Ahí, obviamente, yo puedo llegar a tener unos modelos de costo por cada 1000, obviamente en roles de marca, en roles de hacer mucho ruido en los públicos en los que estoy. El costo por clic es cuánto me vale cada interacción, este costo por clic me permite tener un alcance, pero si ustedes, digamos, si nosotros más bien en conjunto tenemos medido con ustedes el ticket promedio, tenemos conocimiento de usted cuánto están vendiendo con esta plataforma, nosotros podríamos hacer un estudio del costo por lead de ese proceso digital, el costo de adquisición o CPA de su estrategia digital, o sea, cuánto me costó, y lo haríamos en este ejercicio, cuánto me costó tener una audiencia el día de hoy en el webinar, cuánto me costó por cada uno de esos usuarios que están allí escuchándonos, a una de esas personas que nos están escuchando, pues eso es un análisis que viene a través de la optimización de los presupuestos.
También hay unos adicionales cuando ustedes tienen o están construyendo pues, aplicaciones, pues el costo de instalación o el costo de la descarga de un demo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas están dentro de los modelos de inversión. Tengan presente que esto es información relevante para ustedes, tengan presente como, digamos, como un proceso luego de mejorar esa adquisición, que esto va a estar presente. Y otra de las cosas absolutamente claves pues, son los indicadores, los KPI o KPI, eso ya es también un tecnicismo, pero estos indicadores son esos indicadores que son absolutamente claves en el rendimiento. Y si nosotros vemos, voy a ir muy rápido, esos datos que le permiten concentrarse en lo primordial del negocio, ser muy efectivos. Y si nosotros empezamos a ver cada uno, obviamente se los va a explicar rápido, pero impresiones, pues es, digamos, esas miles de veces o cientos de miles de veces que nuestra publicidad fue vista por los usuarios. Clics, pues esa cantidad de veces que los usuarios hicieron clic en esa publicidad, en esos mensajes, que tomaron la decisión de interactuar con esa pauta. El CTR es un porcentaje y ese CTR es del número de impresiones, cuántos clics o qué porcentaje de clics o interacciones tuvimos con esa pauta, eso nos da acá un porcentaje. Siempre nos preguntan cuál es el mejor porcentaje, cuál es el CTR adecuado, por ejemplo, en una campaña de AdWords en Google, y siempre vamos a responder depende. Pero obviamente si superas el 4, el 5, el 6% es un buen porcentaje de todos los que están viendo tu pauta, pues cuántos clics se generaron, pero siempre va a depender de tu categoría, de tu competencia, de la inversión que tú estás generando, de las conversaciones que estamos generando aquí en las pautas. Luego vienen las sesiones y si se dan cuenta, acá hay una línea invisible, de hecho, en el que nosotros estamos cambiando de un proceso de conversión en la parte superior del funnel, al nivel 1, lo veíamos en la consideración, a ya personas en nuestro sitio web, por ejemplo, en nuestra tienda web. Entonces, hay una generación de sesiones que ya es el primer momento de conversión. Luego viene el índice de rebote. ¿Qué tan bueno fui para mantener a esos usuarios que iniciaron mi funnel de conversión en mi propio sitio web? ¿Qué tan efectivo estoy siendo para que eso suceda? Si yo tengo una tasa de rebote del 90%, significa que de cada 100 usuarios que ingresaron a mi plataforma y que entraron en mi proceso de consideración, 90 no encontraron ningún valor en mi comunicación, se salieron de mi sitio web o de mi tienda y continuaron con el siguiente resultado. Entonces, es absolutamente importante este proceso de índice de rebote. Al final de una conversión, ¿cuántas de estas personas no solo se quedaron en mi sitio web, sino que continuaron en mis conversaciones y tal vez cumplieron uno de mis objetivos, como que me preguntaron por el chat, como que me hicieron una pregunta a través del formulario de contacto, como obviamente que compraran en mi tienda o generaron una visita, qué sé yo, un agendamiento. Entonces, al final tenemos un porcentaje de conversión aquí. Cuando nosotros tenemos ese porcentaje de conversión, vamos al número de objetivos cumplidos. ¿Cuántas ventas y por cuándo? ¿Cuál fue el ticket promedio? ¿Cuántos contactos? ¿Cuántos chats efectivos y atendidos en los que me estuvieron preguntando? ¿Vale? ¿Cuántos leads yo generé en ese proceso? ¿Cuántos objetivos cumplieron mis usuarios? Entonces, si nos devolvemos al momento inicial, ¿cuántos usuarios ingresaron a mis funnels de conversión? ¿Cuántos logré a través de un contenido relevante, accesible, optimizado, reducir lo más posible el índice de conversión y mantenerlos en mi estrategia digital? ¿Y cuántos en el último proceso del funnel de conversión convirtieron y fueron un número para mi objetivo? Al final, nuestra recomendación es mantengámonos básicos. Es muy importante eso porque necesitamos analizar estos procesos y al final menos es más. Menos es más. Bien. Tenemos también, y voy a ir muy rápido con esto, ya nos quedan unos 10 minuticos tal vez. También tenemos obviamente unos procesos desde el punto de vista de por dónde están llegando estos usuarios que estamos viendo acá, ¿no? Estos usuarios que siempre llegan al inicio del funnel de conversión. Tenemos
Tráfico directo, esas personas que a través de otros esfuerzos de marketing como la publicidad tradicional, como un evento, como muchas cosas que nosotros podemos hacer en el mundo real, llegan directamente a mi sitio web, eso es tráfico directo. Tenemos el tráfico pago como AdWords, como anuncios en Facebook, ¿verdad? Como anuncios en otras redes sociales, obviamente Twitter, LinkedIn, etcétera, etcétera. Tenemos todo el tráfico orgánico y son esos resultados de búsqueda que vienen de una correcta implementación de una estrategia de contenido. Estamos hablando de que hay especialidades, hay personas, hay inversiones que trabajan en la búsqueda de contenido orgánico, que aparezcamos nosotros de una manera relevante en los resultados de búsqueda y que cuando los usuarios ingresan, efectivamente lo que encuentran es algo que no genera rebote, lo veíamos antes, sino que genera una experiencia positiva y continúa el usuario en mi proceso, en mi funnel de conversión. Tenemos obviamente los emails, muy importantes, es un servicio muy importante para las estrategias digitales, porque son usuarios, son leads, son personas que nos dejaron los datos, que confiaron en nosotros, que son leads probablemente calificados a los cuales podemos tener una conversación mucho más enfocada en la conversión, en la generación de valor, en el upsell y en el cross-sell, ¿vale? El email es una herramienta increíble para eso. Tenemos todos los sitios referidos, y es esas acciones que yo puedo hacer con otros sitios web para que enlacen a mi contenido. Hoy día, básicamente, si yo tengo muy buen contenido, ese contenido es altamente probable que se enlace en otros sitios web, en blogs, obviamente que se vaya a redes sociales, que sea viral, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho para trabajar. Y el tráfico social. Al final, yo también tengo un modelo de relacionamiento importante con los clientes a través de mis redes sociales, pero no solamente me debo quedar allí. Yo debo tener comunicaciones enfocadas en el envío de usuarios a mis lugares de conversión, llámese mi landing, llámese mi sitio web, llámese mi tienda, y lograr una conversión, lograr monetizar, que finalice el proceso del funnel de conversión. Al final, también tenemos una discusión, pues todas estas fuentes de tráfico están interactuando unas con otras. ¿A cuál yo le atribuyo esa conversión? ¿Cuáles de mis fuentes de tráfico me va a volver un poquito, hacen el pase? O sea, yo entro por el buscador, pero entonces entro al sitio web, pero entonces, ok, me inscribo, me llega el email y resulta que del email yo compré. Entonces, ¿quiénes hicieron el pase? ¿Quiénes generan el gol? ¿Quiénes hacen el gol allí? ¿Quiénes generan la conversión? Entonces, cuando nosotros hablábamos de darle un rol a cada una de las fuentes para la planificación de medios, tiene todo que ver con esto. Porque al final, si yo le doy un rol específico a mi proceso de conversión, voy a efectivamente entender qué canales hacen un pase y qué canales son los que anotan la conversión. ¿Bien? Ya vamos a terminar. Pasos para seguir con una estrategia ganadora. Pasos para seguir con una estrategia ganadora. ¿Qué debo hacer para ser ganador en este proceso? Muy importante, el brief en términos briefear, escribir qué es lo que vamos a hacer, cuál es la estrategia, donde está la magia estratégica para que la magia creativa ocurra. El brief está en nuestros procesos de comercialización, debe ser un brief y un levantamiento de información de calidad, pero ustedes construyan el suyo, que cuando lleguen a un proceso, obviamente con una agencia digital, con nosotros, en sus organizaciones, ustedes tengan esa magia estratégica escrita. Bien, eso es un factor de éxito para un proceso digital y para cualquier proceso en marketing. Si el brief es genérico, ¿por qué yo voy a esperar que mi estrategia creativa sea realmente creativa? Probablemente también va a ser genérica. Bien, entonces allí es el primer momento de magia y eso es muy valorado para todos los procesos digitales y de marketing cuando el primer momento de levantamiento de información es increíblemente bueno. El segundo pues es fechas. Es que debemos definir un momento en que en el corto plazo para lanzarse a iniciar una estrategia digital. Ustedes deben tomar decisiones de cuándo es el momento. Nunca va a ser un momento propicio o adecuado o mejor o peor. Simplemente definan una fecha y trabajen sobre esa fecha. Si ustedes quieren salir con su estrategia digital en el primer Q de este año, pues ya empezaron porque llevamos 2 momentos en los que estamos hablando de cómo interpretar resultados, qué preguntas hacerse, cómo aterrizarlo, cómo seleccionar los medios. Ya empezaron. Dense una fecha de cuándo van a salir y empecemos a trabajar. Ya hablábamos de la meta, sean agresivos pero mantengan los pies en la tierra.
para muchos de los que estamos acá en este proceso, en este webinar, hasta ahora estamos empezando a pensar diferente. ¿Sí? Si nosotros somos demasiado ambiciosos, no es que no seamos ambiciosos, demasiado ambiciosos en la definición de las metas, el grado de frustración va a ser muy grande. Pero si nosotros empezamos a tener, sí, una meta bien definida, unos objetivos bien definidos, empezamos a hacer el seguimiento a todos los indicadores de los que hablamos antes, empezamos a pensar diferente en términos de esfuerzos y nos damos cuenta de que nuestro proceso o nuestro retorno de inversión es positivo, es más de lo que esperábamos probablemente al inicio, tomar decisiones en términos de agresividad va a ser más fácil. No estamos metiendo los dos pies mirando al río, mirando pues que si está fría el agua o cómo está. Vamos de a pocos, pero en un proceso bien definido. Muy importante, muy importante el tiempo. Dele tiempo a su estrategia digital. Permita que madure, permita que se optimice, permita que todos esos supuestos que hicimos inicialmente en el brief se confirmen o se descarten y empecemos a crear en conjunto supuestos nuevos. Entonces nos pasa muchísimo que nos centramos en tener la razón frente a los supuestos iniciales, pensamos que así debe funcionar porque así funciona mi mercado, porque así he funcionado yo y simplemente es lo que yo quiero que funcione en una estrategia de AdWords, o en un email, o en un sitio web, y la verdad es que las dinámicas digitales con las nuevas audiencias que estamos creando pueden llegar a ser muy diferentes. El ejemplo que les daba de este negocio que se encarga de vender insumos para panaderías, en un momento inicial de búsqueda nos dimos cuenta de que la necesidad y el escenario digital era muy diferente a sus supuestos iniciales de negocio. Entonces, es importante que dejemos madurar esos supuestos iniciales. Claramente hay un tema de seguimiento. Si no le hacemos seguimiento, esperamos a que por allí se vaya una inversión y obviamente hayan detrás analistas y optimizadores y personas que están haciendo su trabajo con un brief que pues lo que esperamos es que sea lo más profundo posible para entender realmente cómo lo estamos haciendo, pero no somos sensibles a las estadísticas, probablemente no sepamos tampoco cómo nos está yendo y qué optimizaciones hicimos y cómo estamos mejorando día a día, ¿vale? Si nosotros hacemos un seguimiento de las estadísticas, podemos ver que los porcentajes, los números, los absolutos y los relativos empiezan a mejorar o tomamos decisiones para que empiecen a disminuir y podemos tomar acción rápido. Y al final reaccione. Esta es con la que queremos cerrar este proceso. Si hay algo que no está funcionando, busquemos caminos, porque esto es un proceso de optimización. Si está funcionando es porque tenemos que girar algo, pero no necesariamente que todos los supuestos que hemos construido estén errados, ¿vale? Esto es un proceso en el que la maduración toma tiempo, esfuerzo y pues obviamente también dinero, pero que en el momento que nosotros empecemos a reaccionar frente a esos resultados y empecemos a buscar caminos nuevos, probablemente esos resultados van a llegar. Al final, nos preguntábamos cuando en el primer slide cómo llegar y lo importante no es cómo, porque caminos hay muchísimos y combinaciones infinitas. Lo que importa es quiénes vamos a ser nosotros en un proceso como estos, con estas pautas que vimos al final de esta presentación, para que esos nuevos caminos nos generen nuestros resultados. Entonces, hoy aprendimos del funnel de conversión, muy interesante, muy importante. Vimos cómo nosotros mismos en este webinar estamos en un punto de ese funnel. Luego vimos también qué significaba tener un lead, qué tipos de leads podríamos llegar a obtener y cuál era el valor de esa información. Luego vimos cómo definir y cómo llegar a obtener un proceso estratégico de selección de medios con un portafolio que, pues claramente, dependiendo entre más opciones tenga tu proveedor de servicios digitales o cuando llegamos, ojalá, a tener un contacto para empezar un proceso juntos, pues, digamos, analizar ese portafolio va a ser muy importante. Y luego vimos, pues, qué tipo de reacciones y qué tipo de consideraciones debemos tener para ser efectivos en ese proceso de iniciar ese proceso digital. Al final, pues, lo que queremos es que ustedes puedan medir y sobre todo volver muy efectivos sus esfuerzos en estos procesos digitales, sus esfuerzos.
Y voy a hacer énfasis en el esfuerzo más importante que tal vez a veces tenemos menos, el tiempo. ¿Qué tanto tiempo nosotros estamos invirtiendo a entender, a optimizar, a entregar la mejor información disponible, a apoyar en todos los procesos que son expertos en marketing digital, pero no expertos en su negocio, para que realmente nos convirtamos en eso, expertos en su negocio y trabajemos juntos?